Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Les saluda a vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional. Les damos la más cordial bienvenida a esta breve reflexión. Pues, ¿de qué les quiero conversar ahora? La herejía, la falsa enseñanza, ha sido lamentablemente prácticamente un acompañamiento permanente en la historia del cristianismo, ya sea desde antes de la Reforma, después, incluso lamentablemente, con mucha mayor difusión hasta el día de hoy. Y en esta y en las siguientes charlas quiero hablarles de algunas de esas corrientes. Y quiero hablarles en particular el día de hoy sobre una que nos toca mucho, muy de cerca a nosotros que somos hispanoparlantes latinoamericanos, que es la llamada teología de la liberación. En primer lugar, hacernos la pregunta, ¿de qué nos libró Cristo y su mensaje? Pues bueno, vamos a la Biblia. Juan 8:31 nos lo deja muy claro. Y nos dice, Juan 8:31 al 34, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Pero bueno, en sí mismo, ¿qué es esta llamada teología de la liberación? Que surgió plenamente dentro del mundo latinoamericano, en sectores principalmente de Perú, Brasil, y que posteriormente se fue extendiendo a toda Latinoamérica. Pues bueno, como toda herejía, ha sido una herejía que ha sabido camuflarse muy bien y hacerse mostrar como un mensaje muy simpático, muy atrayente para quienes lo reciben. Pero para no dar una imagen falsa de lo que es la teología de la liberación, les diré palabras propias de uno de sus principales exponentes, prácticamente el padre de la teología de la liberación. Me refiero al señor Gustavo Gutiérrez. Y él hablaba de algunos ejes fundamentales de la teología de la liberación. En primer lugar, la llamada opción preferencial por los pobres. Según esto, la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica, como signos visibles de la dignidad del hombre. Insisto, estoy citando palabras textuales del señor Gutiérrez, no palabras mías. Segundo, la espiritualidad de la liberación exige hombres nuevos y mujeres nuevas en el nombre del nuevo Jesús. Tercero, la liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana y la necesidad de eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. Cuarto, la situación actual de la mayoría de los latinoamericanos contradice el designio histórico de Dios y es consecuencia de un pecado social. Quinto, no solamente hay pecadores, sino que hay víctimas del pecado que necesitan justicia y restauración. Finalmente, el método de estudio teológico de la teología de la liberación es la reflexión a partir de la práctica de la fe viva, comunicada, confesada y celebrada dentro de la práctica de liberación. Pues bueno, todo lo que acabamos de leer podríamos decir algunos, y de hecho yo lo afirmo, es una especie de de marxismo retocado con algunos tintes cristianismo, o de una cristología con Cristo en la cruz en un lado y con el Che Guevara y su metralleta en la otra mano. ¿Por qué atacar, y es menester que eso suceda, la teología de la liberación? La teología de la liberación es una teología que, como por lo que acaban de escuchar de mi boca, es una teología centrada en la acción del hombre y no en Dios.
o sea, una antropoteología. Por ende, una teología precisamente sin Biblia. Esta es una de las más recurrentes y desde mi punto de vista una de las más justificadas críticas a la teología de la liberación. Es que debemos partir haciéndonos la pregunta, ¿liberación de quién? Por supuesto que el cristianismo proclama la salvación y liberación del ser humano, pero lo central es la obra libertadora que Dios hace por medio de Cristo y no la liberación que el ser humano pueda hacer por sí mismo. Es que tal como el cristianismo plantea, los cambios en la humanidad y en el mundo parten primeramente por lo que Dios haga en cada persona, en usted y en mí, para que posteriormente, esos cambios se lleven a cabo al mundo en el cual vivimos, como lo hablábamos hace algunas clases respecto de la cosmovisión. O sea, primero cambiar a las personas, para que luego las personas cambien eventualmente la humanidad. Pero tal como la obra de Cristo lo muestra, los cambios llegan, como le digo, siempre primero a las personas y por ende deberían llegar a las sociedades. Y precisamente lo contrario es lo que plantea la teología de la liberación, cambiar la sociedad, cambiar el sistema, la economía, no a través de las personas, sino valiéndose de un sistema, una teología en este caso influenciada por una visión política muy concreta, la teología de la liberación, y la ideología marxista. No se trata, por cierto, de negar la necesidad de cambios que puede existir en sociedades desiguales como la nuestra, sociedades con pobreza, por supuesto que son males que aquejan a la humanidad siempre. El punto que ataco es que aquellos cambios no se van a dar por medio de sistemas creados por el mismo ser humano. Después de todo, los mismos creadores de ese supuesto horrible sistema en el cual vivimos también fueron humanos. O sea, cualquier sistema humano, político, económico, social, religioso, fue creado por humanos, guste o no. Entonces, ¿por qué creer que justo la teología de la liberación va a cambiar a los seres humanos basándose precisamente en el obrar de esos mismos humanos? Y cambiando la humanidad necesariamente para bien. ¿O es que acaso solamente por adherir a esta teología uno se convierte en un ente celestial y casi infalible que no ha de cometer ningún error? Por supuesto que no es así. O sea, recordemos las mismas palabras de la Biblia. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿O es que acaso detrás de ese versículo o de las palabras de ese versículo bíblico están exentos los adherentes a la teología de la liberación? De más está decir que no. Por lo tanto, y aunque suene repetitivo, no podemos centrar nuestras esperanzas de un cambio social radical logrado por un raciocinio humano, por muy bien intencionado que este raciocinio sea. Y por lo demás, según Mateo 28, la Gran Comisión, ¿qué nos dice? No nos habla de cambiar el mundo o de conquistar un mundo desde un punto de vista social o político. Nos dice Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como ven, aquí no nos está prometiendo un mundo perfecto, un mundo sin pecado, un mundo sin sufrimiento. Al contrario, en otro versículo, Cristo mismo dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué entonces iba a ser distinto en el siglo XX, siglo XXI? Lamentablemente, la teología de la liberación entonces centra equivocadamente sus esperanzas en el actuar humano, no en el actuar de Cristo. Un ejemplo de esto son las declaraciones que hizo, ya debe ser unos 20 años atrás, el que en ese entonces era secretario general de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, el señor Kofi Annan, que se presentó como invitado de lujo, pese a no ser el cristiano, ante una reunión del Consejo Mundial de Iglesias, y afirmó literalmente, el futuro de la humanidad tiene una sola base segura, la senda de la democracia y de la igualdad.
Independiente de las opiniones políticas que usted y yo podamos tener, como cristianos que somos, evidentemente no es ningún sistema político, ni social, ni económico, la base para el futuro de la humanidad. La base para el futuro de la humanidad es el obrar de Cristo en los corazones de los seres humanos, de usted y yo. Entonces, al menos hasta donde tengo entendido, en ese consejo, en esa reunión del Consejo Mundial de Iglesias, las palabras del señor Kofi Annan jamás fueron rebatidas. Por lo tanto, es menester creer que que las palabras del señor Kofi Annan fueron bien aceptadas. O sea, estamos hablando de que lamentablemente personas que se dicen cristianos centraban sus esperanzas de vida, de calidad de vida, en un actuar de tipo político, en este caso, no en el actuar de Cristo en el corazón de las personas. La teología, otro punto es que la teología de la liberación solo centra su obrar y acción en una clase social puntualmente, y es en la de los pobres. De hecho, uno de los encabezados de ellos es la opción preferencial por los pobres. Pero sin embargo, bien sabemos, tal como lo decía Mateo 28, el evangelio debe ser entregado a todos. Todos igualmente necesitamos el evangelio, pobres o ricos. O sea, uno de los lemas casi repetitivos usados por la teología de la liberación es precisamente la opción preferencial por los pobres. De hecho, el señor Gustavo Gutiérrez, también junto con Leonardo Boff, uno de los principales exponentes y fundadores prácticamente de la teología de la liberación, en un artículo llamado Teología y Pobreza Declara. En otras palabras, prácticamente toda la labor de la iglesia y la teología deberían estar centradas solo en los pobres. Solo en los pobres. Sin embargo, el llamado de Cristo a sus discípulos es totalmente distinto. Dice, recordemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez entonces vemos a un Cristo que no centra su obrar en alguien en particular, ni en una clase social o en un grupo, ni en una raza, ni en un tipo determinado de personas, sino que está dispuesto a todos, abierto a todos. Al estar también ligada, lamentablemente, la teología de la liberación a un pensamiento político muy claro, en este caso la izquierda y la ideología marxista, plantea que las soluciones llegarán por dicha ideología influenciando la práctica del evangelio, pero no el evangelio influenciando a la ideología. En otras palabras, lamentablemente esta teología pone al evangelio al servicio de ideologías no cristianas, en lugar de impregnar con el evangelio al mundo en el que nos rodea. Entonces es un tema, por así decirlo, de las prioridades. Mientras que la teología, la enseñanza cristiana en general, pretende estudiar y conocer a Dios por medio de la revelación bíblica y el actuar de Dios hacia el hombre, la teología de la liberación centra su actuar en la influencia que la sociedad debe llevar a la iglesia, o supuestamente debe llevar a la iglesia. O sea, que finalmente la sociedad le dicte las pautas de conducta a la iglesia, y no la iglesia cristiana es la protagonista, la que entrega el mensaje liberador del evangelio. Pero liberador, recuerden de qué, del pecado, del yugo del pecado, no de un tipo de lucha social. Entonces, para el cristiano lo central es el mensaje del evangelio y no, por así llamarlo, señales externas a él. Entonces, la teología de la liberación, creo, ha ido demasiado lejos en lo que se refiere a alguna frase que alguna vez usaron, salir de nuestros claustros, una manera irónica de referirse a nuestras iglesias. Y ha pretendido, con o sin intención, la verdad que el fruto es el mismo, así que es absolutamente irrelevante si tenían la intención o no de hacerlo, pretendieron la teología de la liberación hacer una teología sin iglesia, pero especialmente una teología sin Biblia, lo cual es una separación absolutamente inaceptable.
En otro aspecto, evidentemente la teología de la liberación está anclada al pensamiento político de un sector muy determinado, lo cual a mi parecer limita obviamente su radio de acción, porque evidentemente es lógico, ¿no?, que una persona que no adhiera a ese tipo, a esa ideología política, va a sentirse alejada de dicho pensamiento, de dicha teología, del actuar de dicha iglesia, al menos de las que adhieren a la teología de la liberación. Y lamentablemente, si bien no lo plantea abiertamente, esta teología ha dividido a la teología en teología de izquierda, en teología de derecha, en teología de los imperialistas versus los liberacionistas. Esto hace parecer que quien no comparte entonces los principios que sustentan la teología de la liberación, estaríamos en contra de los pobres, o que somos, como he sido atacado yo mismo en alguna ocasión, de un aliado férreo del imperialismo, o que simplemente, en los más burdos de los casos, somos unos fascistas, que es obviamente el insulto más grave que se nos podría acusar. Pero sin embargo omiten totalmente, por ejemplo, que la teología de la liberación, en sus exponentes más duros, Croato, Gutiérrez, Boff, llaman abiertamente a la sedición armada. Por ejemplo, el caso más dramático era en las favelas de Brasil, en esos sectores poblacionales de tanta pobreza. Ahí precisamente, en un artículo de la RIVLA, revista interamericana, revista de interpretación bíblica latinoamericana, que era básicamente un panfleto teológico, si se le puede llamar así, de la teología de la liberación, hacen, como les digo, un llamado abierto a la sedición armada, a que las comunidades de base, como ellos le llaman a las iglesias pequeñas, se levanten en armas para luchar en contra de la pobreza. O sea, en otras palabras, están haciendo un llamado que Cristo, ni siquiera teniendo a un tirano frente a sí, decía Herodes, o que los primeros cristianos que tenían al imperio romano, un imperio sanguinario, un imperio cruel, duro, atroz, jamás hicieron el llamado a levantarse en armas en contra de dichos imperios, de dichos reyes, pero sin embargo la teología de la liberación sí hace y ha hecho lamentablemente ese llamado. Por todos estos puntos, entre otros tantos que existen de todas maneras, es que considero que la teología de la liberación no representa una verdadera ni correcta opción para entender la Biblia, ni acercarnos a la Biblia, ni mucho menos a Dios, ni mucho menos para la labor de nuestra iglesia y la vida cristiana. La lucha de clases que tanto enarbola la teología de la liberación, más que permitir el desarrollo humano e incluso, ¿por qué no?, económico, solo aumenta el resentimiento social. Pero la diferencia es que la teología de la liberación lleva este resentimiento social dentro de las puertas de la iglesia, o al menos eso intenta hacer. Por lo cual no debe ser considerada como parte de ninguna teología o ideología que pretenda hacerse llamar cristiana. Recordemos, estimados amigos y hermanos, la lucha de usted como cristiano, de mí como cristiano, no es en contra de mi prójimo, es en contra del pecado. No, insisto, no es en contra de ese prójimo, ya sea, ya sea del rico versus el pobre, ya sea del burgués versus el oprimido, versus el empresario versus el obrero. No, recordemos las palabras de la Biblia. Todos somos uno en Cristo Jesús. Lamentablemente, ese mensaje no lo ha querido hacer suyo en la práctica la teología de la liberación, y se han aliado incluso con ideologías que, como bien sabemos, sin entrar en un análisis histórico ni político muy detallado, como el comunismo marxista, persiguió cruel y atrozmente el cristianismo mientras duró la Guerra Fría. O sea, durante 45 años el cristianismo estuvo proscrito en buena parte del mundo por causa de las mismas ideologías que le da sustento ideológico, valga la redundancia, a la teología de la liberación. Pero sin embargo, acá en Latinoamérica nos pretenden hacer creer que esto es una lucha legítima, que esto es algo en favor de la dignidad del ser humano. Pues no, usted como cristiano no necesita
ni yo como cristiano no necesito de que una ideología me dé dignidad. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios, por ende, ya tengo dignidad por el solo hecho de serlo. Dios me ha librado del pecado, Dios ha pagado el precio de mis pecados, de los suyos también espero. Por lo tanto, ¿necesitamos que una ideología nos venga a dar dignidad? Pues al menos espero, y esa es mi oración, que ese no sea nuestro caso. Recordemos, todos somos uno en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad.